Amén. Desen su saludo. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Ahorita gracias. Sí, porque no. Vamos a la carta a los romanos. Bendito sea el Señor. Vamos, carta a los Romanos, capítulo 8. Capítulo 8. Bendito sea el Señor. Gloria al Señor. Aleluya. Santo. Bendito sea el Señor. Vamos a ver 4 versículos solamente. Amén. Capítulo 8, verso 1 al 4. Al 4. Bendito Dios. Romanos, capítulo 8, verso 1 al 4. Si ya lo tienen, pónganse un momentito de pie, como reverencia a nuestro Dios, y vamos a leer juntos la palabra. Amén, mis hermanos. No se queden calladitos. Aleluya. Santo, alaben al Señor. La palabra de Dios dice así, y lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Gloria al Señor. Gracias, Padre Santo. Gracias, Señor, por esta mañana que usted nos ha dado una oportunidad más. En esta hora, Señor, yo le ruego que use mi vida, que use este instrumento, Señor. Bendito Dios, para poder compartir tu palabra, Señor. Sea usted moviéndose, Padre eterno, convenciendo de pecado, de juicio y de justicia, Señor, a cada uno de nosotros, Padre eterno. Aleluya. Pongo en tus manos mi vida y la vida de cada uno de mis hermanos y de todos los que nos van a escuchar, Señor. De todo, Padre Santo, donde llegue, Padre eterno, este video, Señor, el que vaya a escuchar, bendícelo también, Padre Santo, y que esta palabra, Señor, sea, bendito Dios, de bendición para la vida de cada uno, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, la gloria se lo damos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria a Dios y gloria a Dios. Amén y amén. Aleluya. Ahora sí pueden tomar su asiento, mis amados del Señor. Aleluya, santo, aleluya, amén. Alaben al Señor, no se queden callados, amén. Aleluya. Si las manos están ocupadas, pero la boca no. Santo. Aleluya. Nuestro tema de hoy, bendito sea el Señor, viviendo conforme al Espíritu. Viviendo conforme al Espíritu. Santo. El apóstol Pablo, bendito sea Dios, viene, ¿verdad? Aquí en el capítulo 8, viene de describir en el capítulo 7 la lucha interna que tiene el creyente. Aleluya. Si nosotros leemos
el verso 7, el capítulo 7, el capítulo 7, nos vamos a dar cuenta, ¿verdad?, que el apóstol Pablo describe la lucha interna que hay en el creyente. Él dice, el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Santo. La lucha que experimentamos y que experimentaba el apóstol Pablo, ¿verdad? La lucha día tras día con el pecado, mis hermanos. Luchamos día con día con el pecado que mora todavía en nosotros. Aleluya. Esa es la lucha del cristiano. No vaya usted a creer de que, bueno, ya soy cristiano, ya soy una nueva criatura, ahora sí, ya no hay luchas. Ahora sí el pecado me hace los mandados. No, mi hermano. El cristiano lucha día a día con el pecado. Porque también la palabra de Dios dice, ¿verdad?, que el mal está en nosotros. Aleluya. Ahora, no me malentienda. Luchar contra el pecado no es lo mismo que hacerlo. La palabra bien lo dice, luchar. No hacerlo. Amén. No me malentienda. Es luchar, es no dejarse vencer por el pecado. Luchar contra el pecado. Amén. Amén. Porque si yo agarro al rato, ¿verdad?, me voy y peco, pues eso no estoy luchando con el pecado. Me estoy dejando vencer por el pecado. Amén. Entonces, el apóstol Pablo, ¿verdad?, dice, el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Aleluya. ¿Por qué, mis hermanos? Porque el pecado ya no es dueño de nosotros. Amén. Dejó ser nuestro dueño el pecado. Porque antes de venir a Cristo, el pecado que mora en nosotros se adueñaba de nuestra vida. Pero ahora el pecado ya no es nuestro dueño. Ya no somos esclavos del pecado. Pero sigue siendo nuestro peor enemigo. Porque el pecado, ¿verdad?, sale desde adentro y luchamos con ella desde el interno de nuestro corazón. Aleluya. Y de nuestra carne. Entonces, el pecado está ahí y sigue siendo nuestro enemigo. Amén. Porque nos ataca desde adentro el pecado. Porque si el enemigo supiéramos que es de afuera, bueno, pues nos defendemos. Pero el pecado nos ataca desde adentro. Por lo cual cada quien debe saber cuál es su debilidad. ¿Dónde está su debilidad? Para luchar contra esa debilidad. Para luchar contra ese pecado, mis hermanos. Porque antes de venir a Cristo, uno se revolcaba en el pecado. Vivía en el pecado. Le daba igual pecar. Quizás ni tenía ni remordimiento de conciencia. Pero ahora, el mismo texto lo dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne. Con ese versículo tenemos. Aleluya. Bendito sea el Señor. Pero el pecado que aún mora en nuestra vida, ¿verdad? De ninguna manera, mis amados hermanos, de ninguna manera
podremos luchar con nuestras propias fuerzas. Con nuestras propias fuerzas no podemos luchar con ese pecado. Y esa es la realidad que el apóstol Pablo lo lleva a exclamar ahí en el capítulo 7, verso 24, donde él dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? A lo que Pablo responde de inmediato en el verso 25, dice: gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro, que Él es quien nos liberta, que Él es quien nos librará de ese pecado de muerte. Él es el que nos quitará ese pecado de muerte en nuestro cuerpo. Oh, gracias a Dios por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Aleluya. Bendito Dios, esa es una buena noticia para nosotros, mis hermanos. Ya no luchamos solos. El pecado mora en nosotros, pero no luchamos solos. Ahora tenemos un Cristo que lucha por nosotros, que nos ayuda a vencer, que nos ayuda a salir adelante. Aleluya, santo, poderoso Señor. Él es el que nos liberta. Aleluya, gracias a nuestro Señor Jesucristo. Y podemos ver aquí que el apóstol Pablo, ¿verdad?, pasa a explicar en el capítulo 8, ¿verdad? Comienza con una declaración gloriosa, sorprendente, una declaración que, ¿verdad?, que es el Evangelio, ¿verdad? El Evangelio. ¿Y cuál es el Evangelio? El Evangelio, ¿verdad?, es sobre la obra que Dios hizo a nuestro favor. Que Dios hizo por cada uno de nosotros. Amén. Aleluya. Por nuestro Señor Jesucristo, a través de nuestro Señor Jesucristo y por su Santo Espíritu. Entonces, estos primeros 4 versículos lo podemos resumir en 2 palabras clave: justificación y santificación. Gloria a Dios. Aleluya. Entonces nos dice: ninguna condenación hay, pero todavía dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. De manera, mis hermanos, que la enseñanza de este pasaje es que todos aquellos que se han unido a Cristo por la fe han sido librados de la condenación del pecado. Esa es la buena noticia para el Hijo de Dios. Esa es la buena noticia para el que está unido con Cristo. Amén. Aleluya. Esa es la buena. Y eso es lo que nos lleva a vivir en paz, nos lleva a vivir, ¿verdad?, en esa alegría día con día, que aunque tengamos dificultades en nuestra vida diaria, bendito sea el Señor, nosotros estamos en paz, contentos, porque hay esa buena noticia en nuestra vida. Amén. Amén. Aleluya. Dicho de otra manera, todos aquellos que han sido unidos a Cristo por la fe han sido justificados, han sido declarados justos ante el tribunal de Cristo. Por lo tanto, mis hermanos, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Pero el versículo no acaba ahí. Aleluya. Pero hay una buena noticia para los hijos de Dios. Bendito sea el Señor. Este versículo, ¿verdad?, hace una diferencia entre los que están en Cristo y los que no están en Cristo. Amén.
Bendito sea el Señor. Entonces, este pasaje, mis hermanos, es como el amanecer después de una noche oscura, intensa, ¿verdad? De cuando nos sentimos culpables, el peso del pecado y la impotencia de la ley son reemplazados por la libertad y por el poder del Espíritu Santo. Aquí el apóstol Pablo nos muestra cómo Dios hace lo que nosotros no podíamos hacer. Aleluya. Lo que nosotros no podíamos hacer es librarnos del pecado y de la muerte. Y eso solamente Dios lo ha hecho. Amén. ¿Por qué? Por causa de nuestra unión con Cristo por la fe. El Dios del cielo nos declaró sin culpa en su tribunal. Amén. Los que están en Cristo. Los que están en Cristo. Los que viven en Cristo. En Cristo. Esa es la palabra clave también, mis hermanos. Aleluya. Como número 1, tenemos una nueva posición en Cristo Jesús. Amén. Una nueva posición en Cristo Jesús. Por eso ahí el verso 1 dice, ¿verdad? Esa expresión en Cristo Jesús es el corazón del Evangelio. Amén. No hay condenación, no porque seamos perfectos. Aleluya. Sino porque Cristo fue condenado en nuestro lugar. Estar en Cristo, mis hermanos, significa haber sido unidos con Cristo, unidos a Él, ligados a Él por la fe. Aleluya. El pecado ya no tiene poder para condenarnos. Ahora Dios nos ve a través de su Hijo amado Jesucristo. Porque Isaías 53:5 dice, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Aleluya. El peso del pecado de la humanidad fue en el cuerpo de Cristo allá en la cruz del Calvario. Él fue herido por nuestras rebeliones, lo que usted y yo cometimos. Él fue herido por eso, molido por nuestros pecados, los llevó en la cruz. Todos esos pecados fueron absorbidos, todos nuestros pecados de una vez por todas, de manera que ya no puede haber ninguna condenación para aquellos que están ¿en dónde? Cristo. En Cristo Jesús. Aleluya. Santo, bendito Dios. Romanos, ahí donde estamos, 8:33, dice, 8:33, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Qué más dice? 8:33, no se amontonen. Aleluya, santo. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Si somos justificados por Dios, ¿quién nos puede acusar? ¿Quién me puede acusar si es justificado por Dios? Si Dios es el que justifica, ninguno. Aleluya. ¿Quién puede, verdad, en todo el mundo condenar a alguien?
a quien el juez supremo de toda la creación lo ha declarado justo? Nadie. Esa es la buena noticia en la vida del cristiano. Por eso vivimos con esa libertad. Por eso decimos que donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Amén. Aleluya. Si en tu vida está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Aleluya. Usted vive con libertad. Aleluya. Y el verso 34 dice: ¿quién es el que condenará? Pregunta. Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Entonces, ¿quién es el que condenará? El que está en Cristo. Ya no hay condenación, ninguna condenación. ¿Para quiénes? Para los que están en Cristo Jesús. Aleluya, santo. Para los que están en Cristo Jesús, los que están unidos a Cristo. Amén. Amén. Por la fe. Bendito sea el Señor. No hay ninguna condenación. Bendito sea Dios. La otra parte del verso 8. Entonces vemos ahí que el apóstol Pablo no solo declara que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, sino que también aquí vemos, ¿verdad?, que describe cómo viven los que están realmente en Cristo Jesús. Amén. Amén. Aleluya, porque no se trata de una posición espiritual, sino también en nuestra manera de vivir. Entonces el apóstol Pablo, ¿verdad?, aquí nos describe cómo vive una persona que está en Cristo Jesús y cómo vive una persona que no está en Cristo. Amén. Fácil de identificarlo. O sea, fácil de analizar nuestra vida, mis hermanos. Amén. Amén. Aleluya. El cristiano no solo ha sido liberado del juicio, sino que también ha sido capacitado para vivir de una manera nueva, guiado por el Espíritu Santo, mis hermanos. El Espíritu Santo no solamente nos salva, sino que nos transforma, nos regenera, nos hace nacer de nuevo, nos da una nueva vida. La persona que está en Cristo, ¿verdad?, es transformado, es regenerado, tiene una vida nueva. La palabra nos dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, ¿qué? Aleluya. Las cosas viejas pasaron. Bendito sea el Señor. Por eso el apóstol Pablo nos dice: los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Qué significa andar conforme a la carne? Vamos a ver un poquito. Amén. Y a base de esto, mis hermanos, podemos analizar nuestra vida. Podemos analizar nuestra forma de andar, nuestra forma de caminar cristiana. ¿Cómo camina usted con Cristo? Vamos a ver. El que anda conforme a la carne. La palabra carne aquí, ¿verdad?, no es la carne que guisamos, que nos comemos, ¿verdad? Que ya todos saben que no se refiere a eso. Tampoco es el cuerpo físico, ¿verdad? No se refiere al cuerpo físico. Sí, la palabra carne aquí se refiere a la naturaleza pecaminosa, al yo, ¿sí?, al que se resiste a Dios o el que se resiste a Dios, que anda conforme a la carne,
¿verdad? Andar conforme a la carne es vivir bajo el control del ego. ¿Cómo es eso? Pues no me importa nada, hago lo que yo quiero, hago lo que mejor me parece. A mí me parece que vivir de esta manera es mucho mejor. ¿Para qué tanto la iglesia? Ustedes ya se creen muy santos porque se la pasan en la iglesia. ¿Sí? Pero vivir conforme a la carne, ¿verdad? Está bajo el control de la carne, ¿verdad? Porque hago lo que yo quiero, lo que a mí me parece, lo que a mí me gusta. No me importa lo que Dios diga en su palabra. Vivo en los deseos pecaminosos, en la mentalidad de este mundo. Pregunta, ¿cómo vive el mundo? ¿Cómo vive el mundo? Se extraña a la hermana Lola, ¿verdad? Aleluya. Los placeres. Sí, disfruta la vida en los placeres de la vida, dándole gusto a su yo, a su carne. Sí, en el mundo dice, vive porque la vida es corta. Luego suben ahí en las redes sociales la frase, ¿verdad? También dile, bendito sea el Señor. Vive, la vida es corta, pero el infierno es eterno. Así que fíjate cómo caminas. Porque aquí la vida es corta, pero el infierno es eterno. Santo. Sí, ellos viven en los placeres de su carne. Ellos le dan riendas sueltas a su carne. Amén. Aleluya. 8:5, ahí donde estamos, dice, los que son de la carne, aleluya, los que son de la carne piensan en las cosas ¿de qué? De la carne. Pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Sencillo, mis hermanos, sencillo. Los que viven de la carne piensan en las cosas de la carne, en las cosas materiales, en las cosas de este mundo, los placeres de este mundo. Pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Amén. Ya toca ir al culto otra vez. No, pues ahí voy, porque ya toca el culto. Aleluya. Ya va a haber reunión otra vez. Ya voy, ahí voy. Bendito sea el Señor. No, que ahí vengo a ver si. Ay, otra vez. Santo. Aleluya. Por eso es que los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Ahí, ven, hay una diferencia. Hay una diferencia. La carne busca, ¿verdad?, ser autosuficiente. La carne no le gusta someterse. La carne, ay no, si nomás es la hermana Flor que me dice, ¿para qué? Ay no, si no, yo voy a hacer lo que yo crea que es. La carne no le gusta sujetarse, le gusta la autosuficiencia. Eso es lo que busca la carne, vivir sin depender de Dios. Aleluya. O hace algo y quiere tener enseguida su recompensa. Amén. La carne dice, bueno, ya vine a barrer la iglesia. ¿A dónde está mi recompensa? Quiere una gratificación inmediata. Y no, mis hermanos, nosotros, nuestra recompensa, nuestra gratificación, lo vamos a recibir allá con el Señor. Amén. Aleluya.
La carne busca la rebelión contra la voluntad divina de Dios. ¿Sí? Lo menos, o sea, no le gusta, no quiere su autosuficiencia. O sea, ay, no, sí, pues el pastor dice, pero yo creo que el pastor exagera. O la hermana dijo, pero bueno, yo creo que exagera la hermana. Cuando nos paramos aquí, mis hermanos, simplemente repetimos lo que la palabra dice. Amén. Amén. Lo que la palabra nos dice. Bendito sea el Señor. Los que son de la carne, piensan en las cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Aleluya. Bendito sea el Señor. Cuando una persona anda conforme a la carne, sus decisiones se basan en lo que siente. Es que yo siento no ir a la iglesia, por decir algo, ¿verdad? Aleluya, es que yo siento, o sea, se basa o vive lo que siente, no en lo que Dios dice, no en lo que Dios manda en su palabra, sino lo que piensa y dice, lo que siente. Su mente está enfocado, ¿verdad?, en lo terrenal. Es que si no hago esto, ¿qué acaso la hermana me va a pagar? Si no hago lo otro, si no hago aquello, son mis cosas, lo tengo que hacer. Aleluya. Ella porque vive en su casa, por eso nos dice eso. Muchas veces yo también pensaba eso, bendito sea el Señor, cuando yo estaba sentada ahí. Aleluya, santo. Pero todo esto también conlleva una responsabilidad muy grande, mis hermanos. Aleluya. Cuando una persona anda conforme a la carne, se aleja de la comunión con Dios. Andar conforme a la carne es vivir guiado por el viejo yo. Por lo tanto, ¿verdad?, no hay ese nuevo nacimiento, no hay una regeneración. Si usted o yo también, ¿verdad?, estamos en la iglesia y vemos todas estas cosas en nuestra vida, preocupémonos, mis hermanos. Ese es un análisis, ¿verdad?, de cómo la diferencia de cómo el que vive en el Espíritu y el que vive en la carne. Hay una diferencia abismal. Bendito sea el Señor. Punto 2. ¿Qué significa andar conforme al Espíritu? Aleluya. Andar conforme al Espíritu es vivir bajo la dirección y el poder del Espíritu Santo. Lo que quiere decir es que le permitamos que el Espíritu Santo gobierne nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestras acciones. Amén. Amén. Son tres cosas que se escucha bien rápido, ¿verdad? Pero son tres cosas que abarca toda nuestra vida. Amén. Nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestras acciones. Gálatas 5:25 dice: si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Si vivimos por el Espíritu, pues andemos en el Espíritu. Aleluya. Cuando el Espíritu Santo controla nuestra vida, nuestra mente busca las cosas de arriba. Amén. ¿Amén o no amén? Amén. Aleluya. Nuestra mente busca las cosas de arriba. Nuestro corazón produce el fruto del Espíritu Santo,
que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Sí? Tu voluntad, mi voluntad, se somete a Dios cuando vivimos en el Espíritu. Amén. ¿Sí? Se somete a la voluntad de Dios. Andar conforme al Espíritu no significa también ser perfecto. No significa perfección. Andar en el Espíritu, ¿verdad? Es tener dirección en el Espíritu. Amén. Andar en el Espíritu no significa que nunca fallamos, pero hay que saber, ¿verdad? Hacer la diferencia aquí. Una cosa es que falles y otra cosa es que vivas en el pecado. Amén. Son dos cosas muy, muy distintas. Como cuando caminamos, nada más, pues uno se tropieza, no todas las veces va caminando y se va tropezando, ¿verdad? Sino que alguna caída ahí de repente, porque no por todo el camino se va tropezando. Bueno, es algo así, amén. Aleluya, es algo así, más bien es así. Nuestra vida cristiana, bendito sea el Señor, ¿sí? A lo mejor alguna vez puedes fallar, ¿verdad? Sí. Pero cuando fallamos, el Espíritu nos corrige y nos levanta. Amén. Si no hay esa corrección en nuestra vida, pues preguntémonos si somos hijos de Dios. Porque el Espíritu Santo nos corrige. Dice Hebreos 12:6. Hebreos 12:6. Bendito sea el Señor. Aleluya, santo, poderoso Señor. Hebreos 12:6, el que lo tenga lo puede leer. Ahora sí necesito que se pongan activos. Amén. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Porque el Señor, el que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Aleluya, santo. Entonces, andar conforme al Espíritu no significa perfección, sino dirección. Tampoco significa que nunca fallamos, pero cuando fallamos, el Espíritu Santo nos corrige, pero también nos levanta, ¿amén? Entonces, Hebreos, ¿qué dice? Porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Haciendo una referencia aquí a los padres terrenales. Los padres terrenales pues sabrán hacer esa diferencia, porque cuando no amas a tus hijos, dejas que hagan lo que quieran y los hijos se pierden. Pero cuando amas a tus hijos, los disciplinas. Amén. Esa disciplina, no va a estar contento con la disciplina, obviamente, o contenta con la disciplina. Pero se va a disciplinar, se va a corregir, va a caminar por el camino derecho. Y así es nuestro Dios. El que ama, disciplina. Y azota a todo aquel el que recibe por hijo. Santo. Si no hay ese redarguir en tu vida, si no hay, bendito sea el Señor, si no hay ese sentimiento o ese compungir, más bien la palabra, en tu vida, pregúntate si tu Padre es Dios. Eso es lo que debemos hacer. Santo. Aleluya, porque el que ama, es verdad, no todo el tiempo nos va a andar disciplinando, pero
cierta forma, cuando hay algo malo, ¿verdad? Viene la corrección, viene la disciplina, pero también Él mismo dice, nos consuela, nos levanta cuando venimos en un verdadero arrepentimiento. Entonces, cuando nos toma como hijos, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Amén. Aleluya. El resultado del camino, ¿verdad? Punto número 3, el resultado de cada camino siempre tiene una consecuencia, sea bueno o sea malo. Amén. Siempre hay una consecuencia. Cada resultado de nuestra acción hay una consecuencia. Por eso el Señor dice, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan ¿cómo? Los que no andan conforme a la carne. Aleluya. Ahí 8:6, Romanos 8:6. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Aleluya. Porque el ocuparse de la carne es muerte. Y aquí, ¿verdad? Es una muerte espiritual, una separación de Dios. Eso es lo que quiere decir, una separación de Dios. Si uno se ocupa en la carne, ¿verdad? Sencillo, está separado de Dios. Hay muerte espiritual. Y si hay esa muerte espiritual, ¿verdad? No hay un deseo de buscar a Dios. Bendito sea el Señor. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Aunque tengamos, bendito sea el Señor, tengamos problemas, aflicciones, lo que es la vida cotidiana, ¿verdad? Pero hay esa paz, hay esa vida, hay esa paz, esa tranquilidad. Amén. Aleluya. Entonces la carne lleva a la muerte espiritual. La culpa, porque lo hice, porque pequé, el vacío y la separación de Dios. El Espíritu lleva a vida y paz, a una comunión, gozo y libertad interior, a una comunión con Dios. Y por consecuencia viene esa libertad, ese gozo y esa libertad en nuestro interior. Amén. Andar conforme al Espíritu produce una vida victoriosa, fructífera y llena de propósitos. Como hace 8 días o hace 15 días creo, ¿verdad? También la enseñanza que la vida del cristiano, mis hermanos, la vida del cristiano no es pasiva. La vida del cristiano tiene propósitos. Estamos aquí con un propósito, mis hermanos. No estamos aquí al azar, no estamos aquí porque pues Dios dijo, ay, pues que nazca Lucy, que nazca Eulogio, que nazca, ¿verdad? Tere, no, estamos aquí porque hay un propósito de Dios. Amén. Amén. Sí, en la vida del cristiano hay propósitos, mis hermanos. Bendito sea el Señor. Hay decisiones que tomar. Bendito Dios. Entonces, también cuando vives en Cristo, ¿verdad? Vives con esa seguridad de que Dios dirigirá tus pasos. Amén. Aleluya. Punto 4. Hay una nueva ley, la ley del Espíritu de vida. Hay una nueva ley. Bendito sea el Señor.
Aleluya. Pablo hace la diferencia entre estas dos leyes espirituales. La ley del pecado y de la muerte, la naturaleza pecaminosa que nos esclaviza. La ley del pecado y de la muerte, la naturaleza pecaminosa que nos esclaviza. Y la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, el poder del Espíritu Santo que nos libera. Amén. Aleluya. La ley del pecado, pues, es pecaminosa, nos esclaviza. Por eso la palabra de Dios dice que antes de venir a Cristo éramos esclavos. ¿Esclavos de qué? ¿Esclavos de quién? Esclavos del pecado. Pero el Espíritu, ¿verdad?, nos vino a dar vida. Nuestro Señor Jesucristo, a través de su Espíritu Santo, nos vino a dar vida y vida en abundancia. Amén. Vida de libertad, vida de paz, vida de gozo. Así como la ley de la gravedad, o sea, la ley que conocemos de la gravedad natural, mantiene todo hacia abajo. Bendito sea el Señor. O sea, todo lo que uno tira, a fuerza se cae, ¿verdad?, al piso. Así la ley del Espíritu, ¿verdad?, es como una fuerza que nos eleva hacia la vida de Dios, hacia la vida al cielo, hacia la santificación. Bendito sea el Señor. O sea, todo lo que es del Espíritu nos lleva hacia arriba. Así como la ley de la gravedad, todo baja, así la ley del Espíritu, todo sube. Amén. Amén. Aleluya. Entonces, esta es una liberación real, ¿verdad? No solo teóricamente, o sea, no solo lo decimos, sino que cuando lo decimos es porque lo vivimos. Vivimos esa verdadera libertad, mis hermanos. Amén. Amén. Aleluya. ¿Cuántos son libres acá? Aleluya. Para vivir esa libertad en Cristo Jesús. Porque si no, mi hermano, pues vaya pidiéndole a Dios. Si no hay esa verdadera libertad, está en problemas. El cristiano debe de vivir en esa libertad. Aleluya. Porque es una liberación verdadera. O sea, no es una liberación porque Cristo nos vino a libertad. ¿Libertad de qué? Libertad del pecado, de la esclavitud. Ahora somos libres para adorar, para alabar a Dios. Ahora somos libres para caminar y poder decir, soy de Cristo, aleluya. A lo mejor sí puedo fallar un día, pero Cristo me levanta. Amén. Porque el Espíritu nos da poder para vencer lo que antes nos dominaba. Pero deje que el Espíritu obre en su vida, mi hermano. Aleluya. Tiene que entregarle esas cosas que usted no puede sacar de su vida sola. Tiene que rendirse a Dios. De verdad, Dios es tan real, mis hermanos, es tan real. Hay cosas que quizá hay cosas en nuestra vida que no podemos solos, pero venimos a Dios y nos rendimos y lo ponemos a sus pies. Mira, Señor, yo no puedo con esto, yo no puedo con lo otro, yo no puedo con aquello, y el Señor viene y nos ayuda, nos liberta. Pero es necesario que se rinda, mi hermano. Porque ya basta vivir de un cristianismo a medias. Un cristianismo de verdad que no pareciera que somos cristianos.
decimos que somos. Ya basta. Vivir una vida mediocre delante de Dios. Santo. Porque donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Amén. Hermano, cuando nosotros venimos a Cristo y le rendimos nuestra vida, nos arrepentimos y aceptamos a Cristo por fe y declaramos como nuestro Señor y Salvador, la palabra de Dios dice que el Espíritu Santo viene a morar en nuestra vida. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Porque donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. A veces lo aplicamos aquí en la iglesia. Hay que aplicarlo en la vida personal. Hay que aplicarlo en la vida personal. Ahí hay libertad. Si usted es de Cristo, mi hermano, mi hermana, ahí hay libertad. Bendito sea el Señor. Porque el Espíritu Santo ha venido a morar a su vida. No tiene por qué no estar el Espíritu Santo en su vida si usted ya se arrepintió, si usted, bendito sea el Señor, ha declarado al Señor como su Señor y Salvador Jesucristo. No tiene por qué no estar el Espíritu Santo, mi hermano. El Espíritu Santo, cuando nosotros venimos a Cristo, la palabra de Dios dice que Él nos sella, nos hace ser sus hijos. Y cuando nosotros somos sellados por el Espíritu Santo, ¿verdad? Cristo, Dios nos reconoce que somos sus hijos. Por lo tanto, tenemos que hacer la diferencia. Amén. Aleluya. Bendito sea el Señor. Punto número 5. Una obra divina, Dios enviando a su Hijo. La ley, la palabra de Dios dice que la ley es santa, la ley es buena, la ley es perfecta. Pero la ley no podía salvarnos porque nuestra carne era débil. Dios hizo lo que la ley no podía hacer. Envió a su Hijo para libertarte, para darte vida y vida en abundancia. Amén. Aleluya. Jesús, el Hijo de Dios, tomó nuestra forma en semejanza de carne de pecado y en la cruz condenó el pecado en su propia carne, en la propia carne de nuestro Señor Jesucristo. Y así el castigo que debía caer sobre nosotros cayó sobre Él. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia en Él. Al que no conoció pecado, por nosotros, el Padre, a su Hijo, lo hizo pecado. Para que usted y yo fuésemos hechos justos, declarados justos ante Dios. Amén. Ahí está, hermano. Dios ya nos dio todo para vencer. Ya nos dio todo para vencer. Bendito sea el Señor. Solo querer tomarlo. Si no podemos, preguntarle. Dios no es mudo. Dios no es sordo. Dios lo escucha.
Bendito sea el Señor. Aleluya. Punto número 6. Con esto vamos terminando. Una nueva vida. Una nueva vida. Andar conforme al Espíritu. Andar conforme al Espíritu. La obra de Cristo, mis hermanos, no solo nos libra de la condenación, sino que nos capacita para vivir una vida santa. Amén. Una vida separada del mundo, haciendo la diferencia. Haciendo la diferencia. Que se vea la diferencia por donde nosotros caminamos, haciendo la diferencia, haciendo sal, luz en medio de las tinieblas, dando sazón en medio de la simpleza. Amén. Aleluya. Una vida santa, mis hermanos, no es andar con una aureola. Una vida santa es estar separado del mundo. Bendito sea el Señor. Al comienzo decía el hermano Eulogio, ¿verdad? De todo lo que se vivió ayer. Eso es verdad, o sea que es verdad, el diablo opera en todo momento, en todo tiempo, en todo el año, en todos los días, los 365 días del año. Pero ese día, este mes, el día 31, primero y el 2, es cuando más el diablo anda suelto. Ignora, mis hermanos. Si se vive en la ignorancia, hermanos, ignoran todas esas cosas espirituales que se mueven. Si usted ignora eso, le llega a pasar algo, pues ¿qué va a pasar? Va a llegar, ¿verdad? Pues quizás preguntando al Señor o a Dios, ¿por qué me pasó esto? ¿Por qué me pasó lo otro? Hermanos, no vivimos en la ignorancia. Aquí en esta iglesia hemos compartido prácticamente todos los años acerca de estas cosas que se mueven. Amén. Todos los años. Si usted quiere vivir en la ignorancia, mi hermano, bueno, ya es cosa de usted. Pero aquí se comparte la palabra. Aleluya. Eso incluye todo. Tener una nueva en Cristo, andar conforme al Espíritu, caminar conforme al Espíritu. ¿Qué es lo que Dios le agrada? ¿Qué es lo que voy a hacer? Le pregunto a Dios. Andar conforme al Espíritu, mis hermanos, significa vivir guiados, impulsados, fortalecidos por el Espíritu Santo. Ya no vivimos según los deseos de la carne, sino bajo una nueva dirección. El Espíritu, hermanos, como lo acabo de decir, no solamente nos limpia, sino que nos transforma día a día, nos da un nuevo nacimiento. Somos nuevas criaturas, nuevas personas. No somos las mismas personas cuando venimos a Cristo. Amén. Nueva criatura, nacido de nuevo. Aleluya. Acabo con Gálatas 5:16. Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Andar en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Esta carne quiere lo suyo. Esta carne
Es como el caballo sin freno. Por eso necesita ponerle freno. Para poder dirigirlo hacia donde el Espíritu quiere que vaya. Santo. La buena noticia. Si estamos en Cristo, vivamos libre de culpa. También el cambio, mis hermanos. Aleluya. Depende de que nosotros nos rindamos a Dios. Depende del Espíritu. Pero que le demos nuestra vida. Que rindamos nuestra vida. No viene, el cambio no viene de nuestras fuerzas. Viene de Dios. Aleluya. Bendito sea el Señor. Quizá a veces, ¿verdad?, nos podamos sentir culpables o indignos, pero recordemos que en Cristo, los que están en Cristo, no hay condenación, solo gracia y restauración. Y aún si le ha fallado a Dios, hoy es su día. Aleluya. Este es el día de salvación. Este es el día de que podamos decidir. Este es el día de que podamos tomar una decisión verdadera, genuina, y rendirnos a los pies de Cristo. Lo que no podemos hacer nosotros, lo que no podemos cambiar nosotros, Dios sí lo puede cambiar. Amén. Aleluya, gloria al Señor. Bendito sea el Señor y vivamos con esa gratitud. Póngase un momento de pie, vamos a orar. Oh Santo, aleluya. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre, bendito Dios, porque en ti somos libres de toda condenación. Gracias por venir. Gracias, Padre, por mandar a tu Hijo a esta tierra y tomar nuestro lugar. Gracias porque podemos ver, Señor, que en ti hay libertad y que nuestro Señor Jesucristo fue hecho pecado por nosotros para que hoy seamos hechos justicia de Dios, seamos declarados justos en Cristo Jesús. Aleluya. Pero también, Señor, ayúdanos a caminar cada día conforme a tu Espíritu. Conforme, Señor, a tu guianza y no conforme a lo que quiere nuestra carne, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, porque solos no podemos. Porque solos, Señor, no podemos avanzar. Pero tu Espíritu Santo, Señor, aleluya, el que está con nosotros, le rogamos que nos dirija, que nos guíe en todo y a cada momento de nuestra vida. Que esta verdad, Señor, transforme nuestras vidas y que cada uno aquí viva con la seguridad de que nada lo separará de tu amor. Nada nos separará de tu amor, Señor. Aleluya, porque hoy podemos, bendito Dios, hacer quizá lo que no hicimos ayer, corregir lo que hicimos mal ayer. Hoy usted nos da la oportunidad de venir rendidas a ti, Señor, reconociendo que no podemos solos, que no sabemos hacer cosas buenas por nosotros mismos, que no podemos, Señor, caminar sin ti, porque cuando caminamos sin ti, Señor, la regamos como seres humanos, fallamos, Señor. Rogamos que tu Espíritu Santo sea el que nos dirija y guíe nuestro camino.
y haga el cambio que tiene que hacer en nuestra vida, Señor. Porque tú eres un Dios verdadero, que lo has hecho en todas las generaciones, Señor, y tú no has cambiado. Tú eres el mismo de ayer, de hoy y por los siglos lo serás. Gracias, Padre. Aquí está nuestra vida, Señor. Aquí está la vida de mis hermanos, Padre eterno. A cada uno de ellos, Señor. Oh, Padre bendito. Sea usted, Señor, guiándolos, fortaleciéndolos, redarguyéndolos también, Señor. Consolándolos si necesitan consuelo, Señor. Oh, Padre Santo, en el nombre de Jesús, gracias. Mi alma te adora y te alaba, Señor, porque tú eres bueno. Gracias por tu bondad, por tu misericordia, por todo, Señor. En el nombre de Jesús, la gloria se lo damos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria a Dios y gloria a Dios. Amén y amén.